Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Ricardo Ortiz de Kiosk Group y en este video quiero mostrarles un flujo de trabajo simple, básico para proyectos de animación. Quiero mostrarles cómo luce mi escena. Yo he animado una pelotita, en realidad es algo muy sencillo. La idea es tener un objeto en movimiento que es mi actor principal. Si ustedes notan, también mi cámara se mueve. Y si les mostrara la escena, ustedes pueden mirar que implica rebotes secundarios por la iluminación, de manera que también debo de resolver, mi situación de GI. Este flujo de trabajo lo voy a dividir en tres fases. La primera fase sería ocultar los objetos en movimiento y hacer la secuencia o el render de toda la secuencia de objetos estáticos y de mi solución GI. La segunda fase sería entonces hacer el render de los objetos en movimiento, que en este caso es mi pelotita, utilizando una herramienta llamada V-Ray Sphere Fade en V-Ray. Yo estoy utilizando V-Ray para 3ds Max 2016. Y finalmente la tercera fase sería hacer la composición de ambas secuencias. Antes de iniciar algo más, quiero mostrarles cómo luce mi escena. Ustedes pueden mirar que, bueno, yo estoy utilizando Brute Force y Lightcache como solución GI. Y aquí ustedes pueden mirar cómo luce mi escena. Pudieran lanzar el render de toda la secuencia utilizando estos parámetros, pero ¿cuáles serían las implicaciones? Que si ustedes no tienen bien resuelto GI, va a generar flicker de GI porque tiene que evaluar un cálculo diferente en cada frame, de manera que se vuelve un problema. La otra cuestión es que al hacer un cálculo de GI por cada frame, el tiempo de render se prolonga muchísimo. Entonces lo que vamos a hacer en este flujo de trabajo es solo calcular una fase de GI para utilizarlo en toda la secuencia y posteriormente nuestros objetos en movimiento integrarlos a esta fase de GI y ahorrarnos tiempo y evitar el flicker. Entonces lo primero que vamos a hacer es ocultar los objetos en movimiento. Vamos a empezar con la primera fase, que sería todo lo que es el cálculo de GI. Entonces voy a abrir mi render setup. Yo estoy utilizando Brute Force y Lightcache para mi escena. Para hacer el precálculo voy a utilizar Irradiance Map y Lightcache. Obviamente estos dos sistemas implica tener dos fases de cálculo de GI. La primera fase sería calcular GI y la segunda fase sería calcular Irradiance Map con el archivo que yo ya haya calculado de Lightcache. Antes de iniciar voy a irme a la viñeta de V-Ray en Global Switches y voy a prender la opción de Don't Render Final Image. Ahora voy a regresar a GI y voy a cambiar a Lightcache. Primero vamos a hacer el cálculo de Lightcache de toda nuestra secuencia. Voy a pasar a la opción Expert solo para mirar todas las características que tiene Lightcache. No voy a modificar algo más, dependiendo de las circunstancias de su escena, ustedes pudieran incrementar subdivisiones, el tamaño de la muestra, etc. Lo único que voy a hacer es prender la opción de Use Camera Path. Use Camera Path lo que va a hacer es que V-Ray me va a dar la información de Lightcache basado en toda la secuencia, es decir, va a crear información basado en todas las posiciones de la cámara considerando esta secuencia. Lo único que tengo que cambiar aquí es mi Scale a World. Es mucho más conveniente para proyectos de animación. Entonces, una vez que yo tengo esta característica y que ya he activado la opción de Don't Render Final Image, voy a lanzar mi render. Recuerden, solo va a ser un render. En el caso de Lightcache, aquí yo lo puedo mirar de toda la secuencia. Ya tengo información de Lightcache de toda la secuencia. Lo que voy a hacer ahora es salvar esta información. La voy a salvar en mi escritorio. La voy a llamar Lightcache 01. Y ahora voy a agregarla from file y la asigno. De manera que ya no se va a calcular. Voy a pasar a Irradiance Map. Voy a cerrar Lightcache, ya no lo necesito más. Y ahora en Irradiance Map igualmente voy a cambiar mi interfaz a modo Expert. Y voy a dejar por defecto los valores que tiene Irradiance Map. Voy a activar Use Camera Path. Como les comento, dependiendo de las circunstancias de su escena, podrían implicar mayores subdivisiones, etc. Entonces voy a dejarlo así. Y lo que va a hacer en este cálculo es voy a obtener la información de Irradiance Map basado en toda la secuencia en un solo frame, leyendo el archivo de Lightcache que previamente he calculado. Entonces yo lanzo mi render. Ustedes pueden mirar aquí que yo ya estoy obteniendo toda la información de Lightcache de mi secuencia. Igualmente voy a salvarlo en el escritorio. Le voy a llamar Irradiance Map 01 y ahora voy a cargarlo.
from file, lo asigno y ya tengo la información de GI precalculada. Ahora me voy a la viñeta de V-Ray, Global Switches, y voy a apagar la opción de Don't Render Final Image. Si yo me ubico, por ejemplo, en mi frame 45, lanzo mi render, ustedes pueden notar que va directamente a Image Sampler, ya no tiene que calcular GI porque yo ya tengo esa información en disco duro, solamente la está leyendo. Entonces, si yo me posiciono en otro frame, ustedes se dan cuenta que va directamente a Image Sampler. Lo que voy a hacer ahora es lanzar el render de toda mi secuencia. Entonces voy a poner mi rango de 0 a 100, voy a hacer 101 frames, voy a salvar mi secuencia, me voy a ir a Frame Buffer. En el escritorio voy a crear un folder temporal que se llame, por ejemplo, secuencia back, y voy a salvar un formato EXR y se va a llamar back save. Voy a obtener un formato half float, le digo OK y entonces lanzo la secuencia. Entonces va a ser el render de toda mi secuencia. Ustedes se dan cuenta, va muy rápido. Yo me estoy ahorrando mucho tiempo de render y además voy a evitar que haya flicker. Voy a cancelar mi secuencia y quiero mostrarles cómo ha quedado. Yo previamente ya he hecho un cálculo, entonces simplemente déjenme agregarlo. Es este. Y les muestro cómo luce. Aquí ustedes pueden mirar cómo está mi secuencia. Ustedes notan que no hay flicker, de manera que ya he resuelto mi primer fase. Ahora iremos a la segunda fase. En la segunda fase es calcular la secuencia de los objetos en movimiento. Entonces voy a regresar a mis opciones, a mi frame 0. Voy a apagar, bueno, voy a cerrar mi frame buffer y voy a hacer visible mi pelotita que yo he ocultado. Entonces voy a pasar a GI. En este caso yo ya no necesito esto de las opciones de precálculo. Para esta opción yo necesito hacer un nuevo cálculo que va a ser solo para los objetos en movimiento. Entonces regreso a Brute Force y en Light Cache desactivo Use Camera Path y lo paso a modo screen. Entonces lo que yo ya tengo es hacer el render, obviamente utilizando mis valores de GI que en un inicio tenía. Lo que ahora necesito hacer es que solo haga el render de lo que es la pelotita. Para ello voy a utilizar un gizmo. Entonces me voy a Helpers y voy a crear un gizmo, por ejemplo, esférico, y lo voy a alinear a mi esfera al centro. Si yo muevo mi secuencia, obviamente tengo que emparentarlo o linkearlo para que pueda seguir a mi pelotita. Entonces voy a linkearlo con mi pelota animada, de manera que ya lo sigue. Voy a modificar su tamaño, quizás en 35 o puede ser 30, dependiendo de cómo es sus objetos en movimiento. Pudieran utilizar también otra forma de gizmo. Una vez que yo tengo eso, voy a irme a las opciones de Environment o tecla 8 en 3ds Max. Voy a ir a agregar mi opción de V-Ray Sphere Fade. Aquí ya lo tengo. Y simplemente debo de agregar mi gizmo para que entienda que solo debo de hacer el render de esta área. Entonces voy a cerrar esta opción, voy a abrir mi V-Ray Frame Buffer, voy a apagar todos los canales y voy a lanzar el render. Ustedes se darán, tengo que eliminar mi secuencia y también apagar la opción de salvar el render. Entonces ustedes pueden notar que va directamente a solo hacer el render de lo que es la esfera. Si yo noto mi alfa, no tengo alfa, entonces tenemos que modificar algunas cosas. Regreso con mi V-Ray Sphere Fade, lo selecciono, perdón, y entonces lo único que tengo que hacer es que afecte el alfa. Voy a utilizar un color en el back negro, a veces es conveniente, dependiendo de cuál es su compositor, en donde van a componer esta escena. El fall off tiene que ver con la distancia que va, por ejemplo, si yo pongo un valor 0.5 y lanzo mi render, ustedes pueden mirar que el fall off puede crecer, es decir, cómo se va a difuminar esta área
de mi V-Ray Sphere Fade. Entonces ustedes pueden experimentar con algunas de estas opciones. Voy a dejarlo así y ya lo tengo listo. Si yo muevo, por ejemplo, a una posición más o menos así en mi línea de tiempo, ustedes pueden notar que solo va a ser el render de lo que comprende mi gizmo. Entonces, ya listo esto, voy a hacer la secuencia. Entonces abro mi render setup, activo la secuencia, me voy a V-Ray Frame Buffer y voy a crear un folder que se llame un folder que se llame secuencia pelota, secuencia pelotita. Igual va a ser un EXAR, le digo pelotita como nombre, save, igual un half float y voy a lanzar mi render. Ya está listo, entonces lanzo mi render y va a ir haciendo todo el render de la secuencia, de manera que se vuelve mucho más rápido, obviamente, hacer toda esta fase. Voy a cancelarlo. Yo ya he hecho anteriormente un precálculo, entonces déjenme cancelar esta opción. Voy a ir a Nuke y entonces voy a agregar mi secuencia que tiene que ver con mi pelotita y V-Ray Sphere Fade, que sería esto. Si yo corro mi secuencia, voy a obtener esta característica. Obviamente tiene el alfa. Ustedes pueden mirar que lleva información de alfa. Ahora lo que tendría que hacer en esta tercera fase es hacer la composición de ambos. Es muy simple en realidad. Solo necesito hacer un merge y listo. En Nuke obviamente solamente tengo que agregar un merge en modo over y prácticamente yo ya tengo resuelta mi secuencia o mi proyecto de animación. Esto dependerá un poco de cuál es su compositor, pero en esencia este flujo de trabajo puede funcionar para todos los compositores. Espero que este video les pueda ayudar. Muchas gracias por verlo. Hasta pronto.